Imaginad tener la fórmula matemática definitiva para predecir el comportamiento de 500 empresas diferentes en bolsa. El sueño de cualquier inversor. Pero claro, descubrir que la propia matemática colapsa y se destruye a sí misma por tener demasiadas variables y muy poco tiempo. Es que es un desastre estructural. Totalmente. Una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy. Acomodaos porque nos adentramos en una exploración minuciosa de un tema absolutamente fascinante. Y bastante complejo, todo hay que decirlo. Sí, mezcla las altas finanzas con los límites absolutos de la estadística. Nuestra misión en esta inversión profunda es destripar un documento muy denso del Instituto Indio de Ciencias. Elaborado por Dutta y Jain. Exacto. Vamos a descubrir cómo los algoritmos matemáticos modernos pueden resolver el enorme problema del ruido en la estimación de riesgos financieros cuando, pues, francamente, hay una sequía de datos. ¿Qué es lo que pasa casi siempre en la realidad? Ya te digo. Y yo misma me declaro fan incondicional de las soluciones innovadoras que plantea este estudio, sobre todo de lo que llaman modelos gráficos gaussianos, porque proponen un cambio de paradigma espectacular. Bueno, a ver, yo por mi parte abordaré esto con la frialdad analítica que requiere. Seré muy crítico con por qué los métodos tradicionales que la industria lleva usando décadas son directamente desastrosos. Claro. Porque no podemos aceptar a ciegas aproximaciones que, en entornos caóticos, terminan haciendo más daño que bien. Hay muchísimo ruido en los mercados, y la matemática clásica lo confunde con señales reales. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, para que todo el mundo esté en la misma página. Me parece bien. Para entender el problema tenemos que viajar al concepto base de la inversión moderna, que es el modelo de optimización de varianza media de Markowitz. El clásico de los años 50. Ese es. La idea de diversificar para minimizar el riesgo. No poner todos los huevos en la misma cesta. Pero para que este modelo informático funcione, necesita calcular algo llamado la matriz de covarianza, que básicamente es un mapa gigantesco que nos dice cómo se mueven las acciones entre sí. Si la empresa A sube, la empresa B baja. Se mueven juntas. Precisamente, la matriz de covarianza es el corazón absoluto del modelo. Pero aquí es donde el documento introduce el problema crítico, lo que llaman el régimen de baja muestra. Suena que faltan piezas en el rompecabezas. Faltan casi todas. Pongamos números reales. Si un gestor quiere evaluar 500 acciones, necesita calcular todas las relaciones posibles entre ellas. Vale. La fórmula es multiplicar las acciones por las acciones menos 1 y dividir entre 2. Para 500 acciones estamos hablando de estimar casi 125.000 relaciones. Madre mía, 125.000 conexiones. Sí. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa si el gestor solo tiene datos fiables de los últimos 150 días de cotización? Pues que tienes un problema matemático gigantesco. Tienes 125.000 incógnitas y 150 pistas empíricas. La consecuencia es que la matriz de covarianza muestral colapsa por completo. Pierde su rango matemático. Ya, y el algoritmo se queda ciego. Totalmente ciego ante este colapso. A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen claramente. Es como intentar deducir la compleja red de amistades y enemistades de un instituto entero de 500 alumnos. Buen ejemplo. Pero solo eso nos permite observarlos durante 2 recreos de 15 minutos. Ves a 2 personas chocar por accidente en el pasillo y el algoritmo concluye que son enemigos mortales. Exacto. Las conclusiones van a ser ruidosas, extremadamente exageradas y en su inmensa mayoría, pues falsas. Y el problema es que el algoritmo tomará esa enemistad falsa y le dirá al gestor que apueste todo el dinero basándose en ella. Esa es una analogía excelente. Confunde el ruido de los datos escasos con correlaciones sólidas y termina asignando el mayor peso de inversión a los errores más extremos. Una locura. Pero lo fascinante aquí es que, desde un punto de vista puramente matemático, el problema no es solo la matriz de covarianza, sino su inversa. Su inversa. A ver, explícanos eso. Verás, el algoritmo de Markowitz no usa la matriz de covarianza directamente. La fórmula necesita invertirla matemáticamente. A esta matriz invertida la llamamos la matriz de precisión. Vale, la matriz de precisión. Y aquí está la trampa mortal. Si la matriz original ya está llena de errores por la falta de muestras, al aplicarle la inversión, esos errores no solo persisten, sino que se amplifican exponencialmente. O sea que destroza cualquier intento de predicción. Por completo. La inversión de una matriz mal condicionada es un suicidio estadístico. Pero a ver, si este modelo lleva siendo el estándar en Wall Street décadas, ¿cómo es que no se han dado cuenta de este colapso? ¿Se han dado cuenta? Claro que sí.
Tienen departamentos enteros para intentar solucionar este embrollo. ¿Y qué hacen? Pues el problema es la inercia institucional. En lugar de replantearse el problema desde cero, llevan décadas intentando arreglar un jarrón roto. El estudio destaca 3 grandes enfoques tradicionales. Las tiritas que le ponen al modelo. Exacto. Y adelanto que los 3 son problemáticos. La primera técnica se llama contracción o shrinkage. La segunda es la umbralización o thresholding. Y la tercera es la teoría de matrices aleatorias. Vale, empecemos por el shrinkage, que, tengo que admitir, le veo una lógica muy intuitiva. Si el problema son los extremos falsos, esto busca un punto medio, ¿no? Sí, su mecánica es buscar un punto medio. Literalmente tira de esos valores dudosos hacia un valor central más estructurado. Hay métodos lineales y otros no lineales, mucho más complejos. Me gusta porque es como un profesor que ve un examen con una nota perfecta sospechosa y otra desastrosa, y modera ambas hacia la media por precaución. Mente es una solución perezosa y estadísticamente destructiva. Ataco frontalmente este método, sea en su versión dura o suave. ¿Por qué es tan grave? Porque en finanzas, una correlación pequeña no siempre significa ruido. A menudo es una señal débil, pero vital de diversificación. Volviendo a lo del instituto, sería como silenciar a los alumnos más callados, asumiendo que no tienen amigos, cuando en realidad podrían ser el puente invisible que conecta 2 grupos diferentes. Exacto. Si los borras poniéndoles un 0, pierdes la visión global. Y el coste real es altísimo. Claro, te vuelves ciego ante ciertos riesgos. Si hay una caída repentina, esas conexiones ignoradas podrían ser el canal por el que el pánico se contagia a toda la cartera. Y fíjate, el propio estudio demuestra que este enfoque tiene el peor rendimiento predictivo de todos. Poner ceros a discreción es un suicidio, queda clarísimo. Lo es. Y sobre la tercera vía, la teoría de matrices aleatorias, o RMT, intenta separar la señal del ruido comparando los datos con pura aleatoriedad. Sí, analizan las propiedades matemáticas y las comparan con una matriz de ruido aleatorio. Lo que se desvía es la señal real. Es ingenioso. Pero intuyo que sigue habiendo un fallo de base. Lo hay. Y es el mismo fallo de los 3 métodos. Todos intentan estimar la matriz de covarianza primero, luego la limpian y finalmente la invierten. Siguen invirtiendo la matriz ruidosa. Exacto. Es como construir un rascacielos sobre arena. No importa cuánto limpies la arena, el edificio se va a caer. Y esto nos lleva a la gran revelación, el cambio de paradigma. La solución no es pegar los trozos del jarrón, es no usar el jarrón. Así es. La propuesta es estimar directamente la matriz de precisión usando los modelos gráficos gaussianos, los famosos GGM. Se saltan el paso desastroso de calcular e invertir la covarianza. Van directos a modelar la red de independencias. Pero a nivel técnico, ¿cómo lo hacen sin caer en la misma escasez de datos? Analizan 2 familias de GGM. La primera se basa en restringir la norma L1. Algoritmos como Glasso, Klime o el método de Main-Townsend-Buellman. O MB para cortar. Sí, MB. Lo que buscan es forzar un patrón de escasez. Escasez, asumiendo que la mayoría de empresas no tienen relación directa. Correcto. En una red global, una tecnología asiática no interactúa directamente con un supermercado europeo. Así que buscan la estructura más limpia y simple posible. Son los minimalistas de las matemáticas. Menos es más, para no confundirse con el ruido. Buena analogía. Pero esta familia asume que la matriz base está bien condicionada. Y en los mercados reales, asumir eso es un optimismo muy peligroso. Ya, el mercado es puro caos. Por eso, el estudio destaca la segunda familia, que minimiza la varianza condicional nodo por nodo. Algoritmos como Greedy Prune y Hybrid MB. ¿Cada empresa es un nodo? Exactamente. Y están diseñados para datos caóticos y mal condicionados. Se llaman greedy o codiciosos porque evalúan qué nodo reducirá más la varianza antes de añadirlo. Construyan la red hilo a hilo. Y tienen un mecanismo de poda para eliminar las conexiones que no aportan valor. Aunque debo admitir que al principio yo era muy escéptico con todo esto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque aprender la estructura de un grafo está muy bien para una pizarra universitaria. Pero, ¿realmente eso se traduce en menor riesgo financiero real? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el estudio no se queda en la teoría,
Ponen los modelos a pelear en experimentos empíricos. Primero con datos sintéticos, sí. Para probar la complejidad de la muestra, ¿cuántos datos necesitas para adivinar la red correctamente? Y los resultados son clave. Greedy-Prune y HybridMB requieren un número de muestras logarítmico. Eso significa que el modelo escala maravillosamente bien aunque añadas cientos de empresas. Con poquísimos datos. Exacto. En cambio, métodos antiguos como CLIMB necesitan datos que crecen linealmente, lo cual es ineficiente y muy poco práctico para un fondo de inversión. Y además descubren una propiedad subyacente de la red financiera alucinante. Las matrices resultan ser walk-summable, sumables por caminos. Es un terreno técnico pero fundamental. ¿Cómo explicamos eso de forma sencilla? En términos llanos, significa que aunque rastrees un camino muy enrevesado en el mercado, los errores de cálculo no entran en una espiral destructiva. Es un puente colgante flexible frente a un castillo de naipes. Si tocas el castillo de naipes, colapsa todo. Pero en la bolsa, empíricamente, la distribución de los rendimientos encaja con la flexibilidad de los modelos GGM. El caos tiene estructura. Pero claro, tener un coche rápido no sirve de nada sin afinar el motor. El estudio habla de los hiperparámetros, CV1 frente a CV2. La calibración es vital. CV2 se basa en mínimos cuadrados, una aproximación muy estadística. Pero Dutta y Jane proponen CV1 que minimiza directamente la varianza de la cartera. Usan el objetivo real, que es no perder dinero, como brújula. Exacto. Y consiguen estimaciones muchísimo más estables. Y además usan el método de optimización de Nelder-Mead, que valoro positivamente. En lugar de usar cuadrículas finitas arbitrarias. Nelder-Mead busca la calibración en un espacio continuo. Rompe las barreras de las tallas estándar y evita que el éxito dependa de la pura suerte al elegir los números. Un rigor absoluto. Pero vayamos al mundo real, al índice Nifty 500 de India, entre 2015 y 2022. 1.700 días de pura volatilidad. Un mercado emergente gigantesco, y emplean pruebas estadísticas despiadadas como la capacidad predictiva superior y el conjunto de confianza de modelos o MCS. Que funciona como una criba implacable. El MCS asume primero que todos rinden igual y los somete a estrés. Identifica al peor y lo elimina sin contemplaciones. Y repite hasta que queda una élite. El juego de las sillas, pero con millones de dólares. ¿Y quién queda en pie tras 7 años? Pues quedan los modelos gráficos gaussianos, Greedy-Prune, HybridMB y Glasso. Siempre que usen el CV1, aplastan a todos los métodos tradicionales en todos los horizontes. Inapelable. Los métodos antiguos de covarianza fueron expulsados sistemáticamente. La contracción no lineal fue la menos mala, pero la umbralización quedó en último lugar absoluto. Convertir datos en ceros es indefendible. Y el dato clave. Este periodo incluye el test del COVID-19. Un estrés global sin precedentes. Y ese pánico extremo no alteró el ranking. Los modelos GGM siguieron liderando. Valida enormemente su robustez frente a crisis sistémicas. Extraen la señal real en medio del pánico. ¿Qué viaje más intenso por las entrañas de los algoritmos? Vamos a extraer unas conclusiones claras de toda esta inmersión. Adelante. Primero, estimar la covarianza con escasez de muestras es caminar por un campo de minas. Segundo, los parches tradicionales como la umbralización o la contracción están obsoletos y superados. Tercero, estimar la matriz de precisión directamente usando GGM reduce masivamente el riesgo de la cartera. Y cuarto, la elección del CV1 y Nelder-Mead es indispensable para desatar el verdadero potencial del modelo. Salva literalmente millones de euros. Es alucinante. Si conectamos esto con el panorama general, creo que nos deja una reflexión profunda. ¿Te escucho? Si algoritmos como el Greedy-Prune pueden mapear redes tan complejas con apenas unos pocos datos en el caos de la bolsa, ¿qué otras áreas de nuestras vidas están siendo mapeadas? Da vértigo pensarlo. Nuestro historial médico latente, nuestros comportamientos psicológicos en Internet, usando solo fragmentos aislados que dejamos cada día. El poder de extraer la señal del ruido no tiene precedentes. Una idea provocadora y algo inquietante para reflexionar. A quienes nos escuchan, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a desentrañar este laberinto con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Os animamos a aplicar siempre este pensamiento crítico ante el ruido de información diario. Hasta la próxima inversión. Un saludo a la audiencia y mantened el espíritu crítico bien despierto.